Bienvenidos a Academia Florecer. Soy Flor Fasanella, directora de la Academia, farmacéutica experta en plantas medicinales, y en este podcast vamos a generar un espacio de aprendizaje y de enseñanza. ¿De qué? De medicina herbal integral. ¿Para qué? Para que mejores tu calidad de vida, para que mejores tu salud. ¿Cómo? A través de nuestra esencia, la naturaleza. ¿Son seguras las plantas medicinales? Bueno, para entender esto voy a hablar de varias cosas. Por un lado, sí, hay mucha gente que compara las plantas medicinales con los medicamentos y en ese tipo de situaciones donde aprovechan a decir no, las plantas medicinales no son seguras, en realidad los fármacos son seguros. El justificativo que suele dar este tipo de personas está basado en la eficiencia, en la eficacia de los fármacos, ya que se trabaja con dosis estandarizadas y con altas dosis, lo cual favorece la eficiencia del tratamiento. Y eso dicen que hace que sea mucho más seguro el tratamiento. Bien. No niego esto, sí, pero obviamente es una mirada y una forma de interpretar los datos. Y por eso yo a veces, y de esto les voy a hablar en otro capítulo del podcast, a veces, y hablo bastante del criterio. A veces lo menciono en las redes sociales, pero en mis clases lo trabajamos muchísimo, en la certificación de medicina herbal integral. El criterio, ¿por qué? Porque el criterio que desarrolles es lo que te va a hacer interpretar la realidad de una forma o de otra, ¿sí? Por eso para mí hay que desarrollar un criterio claro y a su vez basado en datos, pero también integrativo, ¿no? Y yo les digo cómo interpreto entonces la información que les acabo de mencionar respecto a los fármacos versus las plantas, cuando se suele mencionar por qué las plantas no son tan seguras como los fármacos. Para mí, en realidad, es al contrario. Lo siento, pero para mí es así. ¿En qué me baso? Me baso en el hecho de que las plantas medicinales tienen muchísimos menos efectos adversos que los medicamentos, ¿sí? Y de hecho, hay estadísticas a nivel mundial de una enorme cantidad de personas que mueren como consecuencia de los efectos adversos de los medicamentos. Incluso personas que se le dan fármacos que generan sintomatología y luego patologías que a su vez para la cual se les da otros fármacos y esa medicación genera otro problema para lo cual le dan otro fármaco y así la persona termina polimedicada. Yo quiero que me digan si eso te parece seguro. ¿Eso te parece bien? ¿Te parece seguro? Estar tomando una pastilla que te genere problemas, que tengas que tomar otra y otra y otra, a mí no me parece para nada seguro. Por otro lado, como les mencionaba, las plantas medicinales tienen muchos menos efectos adversos y además, desde mi mirada, son mucho más seguras porque trabajamos con dosis mucho más bajas, ¿sí? Entonces, es algo bastante claro, bastante concreto lo que les estoy diciendo. No tiene que ver con una mirada solo de amor a las plantas, sino que realmente es lo que sucede. Con las plantas medicinales uno consume muchísimas menos concentraciones de principios activos que con los fármacos, ¿sí? Entonces eso hace que generen menos efectos adversos. ¿Esto quiere decir que una planta no genera efectos adversos? Sí, por supuesto, y por eso siempre recomiendo que se estudien los efectos adversos de cada planta, los efectos buscados de cada planta también, ¿sí? Cuáles son las propiedades. ¿Por qué? Porque las propiedades mismas para algunas personas pueden terminar siendo molestas. Por ejemplo, una planta que es diurética es algo positivo, tiene un efecto diurético, pero para algunas personas les puede resultar molesto porque están haciendo pis a cada rato y entonces no pueden dormir y entonces les genera un problema. Con lo cual, para analizar, ¿sí?, si una planta me está haciendo bien o no, lo que tengo que prestar atención es que si aparece algún efecto adverso, bueno, entonces es momento de o disminuir la dosis o cambiar la planta, o a su vez los efectos que decimos como positivos de la planta medicinal, si alguno de esos efectos positivos en realidad termina siendo incómodo, negativo o molesto para la persona, en ese caso también se puede quitar la planta directamente y modificar
por otra. Pero fíjense que incluso hay estrategias para disminuir, ¿sí?, esas molestias, y alguna persona me podría decir, bueno, pero con los fármacos también, se cambia de fármaco, se disminuye la dosis. Sí, pero el daño que se hace cuando se registra el efecto adverso del fármaco es mucho mayor que el daño que se hace cuando se registra el efecto adverso de la planta. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir antes, porque con las plantas medicinales se trabaja con dosis menores. A dosis menores el efecto adverso es menor, ¿sí? Entonces es dosis dependiente, ¿sí? Tanto el efecto buscado como el efecto adverso. Entonces lo importante con respecto a las plantas medicinales, si son seguras o no, sí, son seguras, ¿sí? Pero hay un punto en particular que me interesa mencionar, porque a veces me preguntan acerca de los extractos estandarizados. Sí, los extractos estandarizados básicamente son extractos de plantas medicinales donde se conoce la concentración del principio activo o los principios activos más característicos / importantes de esa planta medicinal. Entonces, los extractos estandarizados están geniales, a mí me encantan. Se puede trabajar muy bien porque sabes exactamente cuánto está consumiendo la persona de esos principios activos. Pero esto no quiere decir que si no es extracto estandarizado no es seguro, ¿sí? Ojo con eso también. Que puedan ser más seguros no quiere decir que si no utilizo extractos estandarizados no es seguro. De nuevo, necesitamos aprender a interpretar la información porque una cosa no necesariamente está diciendo lo contrario, ¿sí? Entonces sí es verdad que son más seguros porque uno sabe exactamente cuánto está consumiendo, pero la realidad es que básicamente no puede tomar infusiones, decocciones, extractos líquidos de tintura madre que no están estandarizados y puede obtener efectos positivos igual, ¿sí? Y a su vez, los efectos adversos, tanto si aparecen en el consumo de un extracto estandarizado de planta como si aparecen en el consumo de un extracto no estandarizado de planta, voy a disminuir esos efectos adversos, como les mencioné, quitando la planta o dejando de consumir la planta o disminuyendo la dosis, ¿sí? A su vez, tengan en cuenta que lo que es un efecto adverso e incluso lo que es un efecto buscado o positivo de una planta va a depender también de la persona. Entonces va a haber personas a las que les va a parecer un efecto adverso una planta y a otras otro, ¿sí? Y a otra ninguno de esa misma planta. Y eso hace realmente a la complejidad, ¿sí?, de trabajar con plantas medicinales, pero no es por la planta medicinal en sí misma, sino es por la complejidad de nuestra fisiología, por la complejidad de nuestro ser, les diría, porque no es nada más nuestro metabolismo y el funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel fisiológico, sino es también a nivel molecular, a nivel genético, ¿sí? Si se despiertan determinados genes en algunas personas y en otras no. Entonces, hay muchas cuestiones que hacen que una determinada sustancia cuando ingresa en mi cuerpo me haga un efecto o no, ¿sí? La alimentación, el estilo de vida, la genética, la epigenética, y en la epigenética entra todo lo que nos rodea, nuestras emocionalidades también, nuestro nivel de estrés, muchas cosas. Pero bueno, estas son cosas que voy tratando en otros capítulos. Para ser bien concreta a la pregunta de si son seguras las plantas medicinales, yo te digo que sí, por supuesto que sí. Pero obviamente vamos a tener plantas que son más seguras que otras por varias razones. Primero, porque son más estudiadas, porque son más conocidas. Entonces, bueno, obviamente algo que yo conozco más y que estudio más es algo que tengo más posibilidades de prever lo que va a suceder porque lo conozco más. Entonces, obviamente, de las plantas que más se estudian, es de las plantas que más se sabe y son las plantas que suelen resultar más seguras justamente por esta razón. Y lo otro también importante respecto a la seguridad es cuán potente es una planta, o sea, cuán potentes son los principios activos de esas plantas. Y eso es algo que nosotros no podemos prever en absoluto, sino que lo tenemos que leer, lo tenemos que estudiar de bibliografías, ¿sí?
Entonces, hay plantas que se suelen dar en dosis menores que otras, ¿sí? En líneas generales, justamente porque se ha estudiado que son potentes, son fuertes. Y repito, esto no es para que se estresen, sino para mencionarles un punto más a tener en cuenta, que a veces lo van a ver cuando estudien de plantas medicinales. Puede ser que encuentren información de que se da en bajas dosis, ¿sí? Porque tiene un efecto potente, sus principios activos tienen un efecto potente, ¿sí? Pero eso no es algo que les tenga que estresar a priori. Simplemente con estudiar, con investigar, esa información la tenemos, ¿sí? Y también para que tengan en cuenta toda esta información que uno puede tener de una planta medicinal, ya sea en sus efectos buscados o positivos, como en sus efectos adversos o en sus contraindicaciones, va variando en el tiempo, ¿sí? Es algo dinámico, se van descubriendo cosas, tanto a nivel positivo, ¿sí? Como a nivel de efectos adversos, de contraindicaciones, de interacciones con medicamentos. Entonces realmente hay que actualizarse, y por eso en la certificación de medicina herbal integral lo que hacemos y hago como diseñadora de la certificación y profe principal es guiarles a que ustedes aprendan a ponerse en contacto con esa información, porque realmente aprender a interpretar la información, aprender a leer, tener el hábito de buscar, de investigar, es muy importante. Es muy importante en salud y también en lo que respecta a la medicina de las plantas, ¿sí? Van cambiando mucho las cosas en lo que respecta a la salud. Desde que yo empecé a estudiar en la universidad hasta hoy, han pasado muchos años y los conceptos de salud han cambiado muchísimo. Entonces, sí o sí hay que ir actualizándose, porque siempre va apareciendo nueva información. Entonces, ¿son las plantas medicinales seguras? Bueno, creo que ya te ha quedado súper claro de que sí, lo son. Este podcast no busca sustituir una consulta médica. Espero que todo lo que vimos sea de tu interés, que te ayude a mejorar tu salud y tu calidad de vida. En el caso que te interese, te súper agradezco que lo compartas a otras personas a las que creas que les puede ser útil. Y además, recibo todas tus recomendaciones acerca de temas que te gustaría que toque y que hable en este podcast. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Florecer.